Muy buenos días, estimados colegas, estudiantes de la carrera profesional también de Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Hidráulica, carreras afines. Quienes hablan, ingeniero civil Daniel Mario González Arce, ponente del curso de diseño de redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. En esta oportunidad vamos a realizar un cálculo manual con la ayuda del Excel para poder realizar la determinación, ¿no? Un pequeño cálculo, ¿no? Para poder determinar los cálculos hidráulicos de una línea de conducción con unos datos que yo voy a entregar y poder diseñar con esa base de datos, con esa información preliminar. Este pequeño ejemplo lo vamos a realizar antes de proceder con ejemplos ya más involucrados al tema, ya la problemática referida a un proyecto de redes de agua, ¿no? Para una línea de conducción. Entonces, en esta oportunidad, con la ayuda del Excel hice de manera como ejemplo el trazo de una línea de conducción, un perfil de una línea de conducción, a manera de poder tener una gráfica y poder realizar una explicación más entendible. Bueno, estos valores, como ustedes saben, el valor que vamos a considerar dentro de dentro del eje vertical, vamos a considerar todo lo que son las elevaciones. En el eje horizontal, las distancias, unidades de metros lineales. Lo que me interesa para este cálculo, ¿no?, es poder determinar los cálculos hidráulicos de la línea de conducción, ¿no?, con unas condiciones. Nos dan un valor del gasto de diseño o caudal máximo diario, la longitud de la tubería, de toda esta tubería, y obviamente las cotas, la cota de la captación y la cota del reservorio, ¿no?, para poder obtener nuestra carga disponible. Vamos a hacer uso de unas ecuaciones que ya hice mención en la clase pasada para poder determinar nuestras pérdidas de carga unitaria o el diámetro, y también vamos a hacer uso de un ábaco, de un nomograma que ya lo tenemos ya abierto el archivo para poder calcular. Entonces, para poder yo determinar los cálculos hidráulicos, voy a hacer uso de la ecuación de Hazen y Williams. Entonces, como verán, esta hoja todavía no tiene creada algunas fórmulas. Las voy a hacer de manera personalizada, por decirlo así, para que ustedes también puedan comprender y puedan entender con más facilidad el procedimiento. Tenemos en la figura, por decir así, las líneas y niveles que van a comprender un perfil longitudinal de una línea de conducción. Tenemos el nivel de carga estática, que está a nivel de la captación,
tenemos la ubicación del reservorio en este punto, y en este punto se me va a generar una presión. Hemos indicado que nosotros debemos trabajar con presiones residuales positivas, más no con presiones residuales negativas. Y hemos indicado cuándo o cómo podemos mejorar esa presión para no obtener un valor negativo, ¿no? Indiqué algunas consideraciones que se pueden tomar, ya sea con el caudal máximo diario o el gasto, o el diámetro de la tubería. Una de las consideraciones que indicamos la clase pasada era poder usar un menor caudal, pero eso iba a ser un poco imposible, porque si nosotros ya captamos el agua para una determinada dotación, entonces no sería tan recomendable, puesto que nosotros de repente tenemos escasez de agua y no tenemos una gran cantidad, por lo menos que pueda dotar a cierta población. Pero puede ser de repente una de las consideraciones, el reducir el caudal. O el otro que sería un poco más práctico, que indiqué la clase pasada, que era poder diseñar con un diámetro mayor, ¿no? Con la finalidad de tener en toda la tubería, en toda la longitud de la tubería, una carga operativa de agua positiva. Entonces vamos a realizar los cálculos ya de manera manual, paso a paso. Vamos a realizar lo siguiente, ¿no? Empezamos con los cálculos. Vamos a calcular la carga disponible. E indicamos en la clase pasada que la carga disponible era la cota de la captación, este valor, menos la cota del reservorio. Entonces ya tenemos el valor de nuestra carga disponible. Este valor lo voy a colocar en metros. Entonces tenemos ya obtenido el valor de la carga disponible, ¿no? Que es de 50 metros. El otro valor que necesitamos calcular es la pérdida de carga unitaria. También es conocido como gradiente hidráulico. También lo podemos llamar pendiente de la línea piezométrica. O también lo conocen con la otra variable, ¿no? Con la variable de la letra S. Entonces, este valor lo vamos a obtener de la siguiente manera. Despejando esta fórmula. Este valor hace referencia a la pérdida de carga unitaria. Lo único que tenemos que hacer es despejar esta variable, ¿no? Entonces vamos a indicar que la pérdida de carga unitaria vendría a ser igual a la carga disponible sobre la longitud total de tramo, ¿no?
y obtenemos un valor de 0.131578947. Entonces hemos obtenido nuestra pérdida de carga. Pero esta pérdida de carga la necesito hacer una breve modificación o multiplicar por un factor o un valor para que me dé estas unidades. Voy a multiplicar por 1000. No sé si voy a poder colocar estas unidades. Vamos a ver. Unidad de metro sobre kilo por kilómetro, pero vamos a hacer el intento. Sí, parece que sí. Que es de 131.58. ¿Por qué voy a hacer esa transformación? Para poder trabajar con mis ábacos, con este valor. Yo voy a poder determinar, por ejemplo, o voy a poder estimar las tuberías, ¿no? El diámetro de la tubería, con este valor. Pero para cálculos correspondientes, digamos, a poder obtener, digamos, mi pérdida de carga, con esta otra fórmula, una vez que yo ya haya determinado mi diámetro, voy a emplear esta otra fórmula, ¿no? Esta fórmula que tengo acá me va a dar un valor muy aproximado a este valor de acá, ¿no? Pero como yo recién estoy empezando con una estimación, solamente voy a aplicar esta fórmula preliminarmente, ¿no? Posteriormente voy a realizar esta corrección ya con esta fórmula. Entonces, para determinar el valor del diámetro mediante el uso de nomograma de Hazen y Williams, vamos a consideraremos un gasto o el caudal máximo diario, ¿no?, de diseño de el valor es el que tenemos acá, ¿no? 2.5 litros por segundo. Entonces, ¿qué más vamos a considerar? Vamos a considerar la pérdida de carga unitaria. La pérdida de carga unitaria. Vamos a seguir acá. Ese valor es el que tenemos acá. Pero este valor también lo vamos a interpretar de la siguiente manera. ...131.58 metros por cada kilómetro o por cada 1000 metros. Esta es la interpretación que también le vamos a dar. Con dicha información,
estimaremos el diámetro de la tubería, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser aproximadamente el diámetro de la tubería? Al estimar, nosotros tenemos un valor de 131.58 metros por cada 1000 metros de pérdida de carga unitaria, y también tenemos un gasto o un caudal máximo diario de 2.5. 131.58 redondeándose en 131.6 puede ser, ¿no? Entonces el gasto que tenemos acá, lo vamos a ver por tablas, vamos a estimar esos diámetros. 2.5 y 131.58 la pérdida de carga unitaria. Esto vendría a ser la pérdida de carga unitaria, o también conocida como pendiente. Hemos indicado, ¿no? La pendiente de la línea piezométrica o gradiente hidráulico, ¿no? Entonces tenemos un valor de 2.5. Vamos a trazar ese valor. Aproximadamente por acá tenemos este eje horizontal, donde me hace mención a todos los valores que comprenden desde 0.1 hasta 1000 litros por segundo, ¿no? Donde voy a poder ubicar para poder estimar mis diámetros. Vendría a ser acá el gasto o caudal máximo diario. Entonces voy a ubicar los 2.5, que está aproximadamente por acá, ¿no? Por este valor, y la pérdida de carga unitaria, que dijimos que era 131.58. Vamos a aumentar un poco más el tamaño para poder ubicar mejor esta intersección de estas líneas, ¿no? Aproximadamente acá, 2.5, hago un trazo de manera vertical para poder intersectar con la línea de mi pared, entre el gasto y la línea de pérdida de carga unitaria. La pérdida de carga unitaria indicamos que era un valor de 131.58. 100, me parece que este es 150 y 200, ¿no? 125 podría ser al medio aproximadamente, y un poco más los 131.58, ¿no? Aproximadamente. Quiero indicar lo siguiente. Estas líneas que de repente no se ven muy bien son los límites de los diámetros de las tuberías. Hasta este punto vamos a considerar o estimar tuberías de media pulgada. Hasta esta línea vamos a considerar tuberías hasta 3/4. Hasta esta línea de acá vamos a estimar tuberías hasta 1 pulgada. Hasta esta línea de acá vamos a estimar tuberías de 1,5 pulgadas. 2.5, me parece que los 131 podría estar, sí, puede ser que esté acá, justo en esta línea, aproximadamente, ¿no? El otro valor son las tuberías que van a tener un diámetro hasta esta línea, me van a indicar que son de 2 pulgadas, ¿no? El punto de intersección está acá justamente, ¿no? Y que se aproxima entre 2 pulgadas y 1,5 pulgadas, ¿no? Entonces está entre estos rangos, entre 1,5 pulgadas y 2 pulgadas. Puedo considerar de repente, y posteriormente voy a hacer alguna verificación, voy a estimar primero con la de 1,5 pulgadas porque es el valor que más se aproxima a esta línea, ¿no? Entonces voy a considerar un diámetro de tubería de 1,5 pulgadas. Y quiero que vean también algo y que se percaten sobre las velocidades. Creo que no se aprecian
en este punto, ¿no? Y las velocidades se aprecian, si hago un zoom, se van a apreciar que son estas líneas de acá que tienen en pantalla, ¿no? Estas líneas que tenemos acá, perdón, por ejemplo esta línea es para también poder ver cuáles son nuestras velocidades, ¿no? Y que estén dentro del rango, ¿no? Y que dijimos de que para aguas crudas el rango está entre 0.6 y 3 metros por segundo. Entonces vamos a considerar una tubería de 1,5 pulgadas. Esa intersección me parece que lo hemos tenido aproximadamente por este punto de acá. Esa intersección, no sé si me equivoco, pero bueno. Si es así, entonces tendríamos velocidades que van a oscilar entre los 2 y 2.5 metros por segundo. Quiere decir que estamos dentro del rango, ¿no? Aproximadamente. Entonces, como vamos a considerar solamente un solo diámetro, vamos a seleccionar solamente este diámetro de tubería. Entonces el diámetro ya seleccionado, o los que vamos a estimar, va a ser de 1,5 pulgadas. Entonces ya tenemos estimado esta tubería, el diámetro de 1,5 pulgadas. Ahora vamos a calcular o vamos a estimar la pérdida de carga unitaria real con la ayuda del nomograma, ¿no? Cuyos valores de entrada, creo que ya tenemos más claro, es de 1,5 pulgadas y el caudal o el gasto de diseño de 2.5, ¿no? Vamos a calcular o vamos a ayudarnos el nomograma para poder obtener el valor, ¿no? De la pérdida de carga unitaria real. Entonces, si estamos considerando un gasto de 2.5 aproximadamente acá, y una tubería de 1,5 pulgadas, que es esta tubería, la intersección es este punto de acá, y acá obtenemos el valor de nuestra pérdida de carga ya real, ¿no? Que también lo estamos estimando. Estamos realizando una pequeña corrección acá. Entonces, ese valor, con la ayuda de un escalímetro, podríamos obtener este dato. Entonces, este dato nosotros vamos a poner, ¿no?, un valor, por ejemplo, yo voy a decir que esta pérdida de carga unitaria real es aproximadamente 135, aproximadamente 135 metros por cada 1000 metros, ¿no?, o por cada kilómetro, que obviamente se va a asemejar con este valor de acá, ¿no?, con la pérdida de carga unitaria que hemos calculado.
vamos a realizar también una lectura de la velocidad para ver si se encuentra dentro del rango recomendado. De una manera más exacta, ¿no? Me parece que ese valor está en este punto. Aproximadamente acá, ¿no? Entonces este valor está entre estas dos líneas, ¿no? La velocidad. Entonces vamos a corroborar si está dentro de los límites, dentro del rango, entre estas dos líneas. Efectivamente, ¿no? Está entre 2 y 2.5. Aproximadamente se ubica casi al medio, ¿no? Podría ser unos 2.25 metros por segundo, ¿no? Aproximadamente. Solamente estamos haciendo uso del nomograma, ¿no? Hemos indicado, haciendo uso del nomograma, que nuestra pérdida de carga unitaria aproximadamente es de 135 y nuestra velocidad aproximadamente es de 2.25, ¿no? Solamente para fines de verificación. Estamos viendo que estamos cumpliendo hasta esta parte con esos rangos que nos recomienda la norma. Entonces yo voy a poder trabajar con este valor, ¿no? Al realizar, digamos, ese reajuste o esa verificación con el ábaco, voy a poder considerar pues, una pérdida de carga en el tramo, pérdida de carga unitaria, perdón, de 135, ¿no? Lo que estamos haciendo es utilizando los ábacos para poder finalmente obtener un resultado. Ahorita solamente estamos haciendo unas estimaciones para realizar los ajustes y obtener ya los valores reales. Este valor va a estar en estas unidades. Entonces el cálculo de la pérdida de carga por tramo esta denotación ya es con una H mayúscula, que es distinto a este H minúsculo que es pérdida de carga unitaria, para que puedan tener presente esa diferencia. Y este valor, por fórmula, es nuestra pérdida de carga unitaria. Vamos a multiplicar por la longitud del tramo, que es de 380. Y lo vamos a dividir entre 1000, ¿no? Para poder obtener esa conversión y obtener ya en metros. Ya que puesto esta unidad está en metros por 1000 metros, ¿no? O metros por cada kilómetro. ¿Puedo haber considerado este valor? Sí, ¿no? Por ejemplo, lo puedo considerar de esta manera, ¿no? Solamente estoy haciendo, digamos, las diferencias con los valores que yo puedo corroborar con la ayuda de este ábaco, de este nomograma, ¿no? Que antiguamente, por ejemplo, se empleaba para poder ganar un poco de tiempo y al momento de estimar de repente el diámetro de una tubería, ¿no? Y poder hacer las verificaciones. Porque si yo resulta que yo calculo y me sobrepaso y estoy en otros límites, voy a obtener un problema de que de esta manera puedo evitar, digamos, ese paso de
volver a recalcular y volver a realizar mis verificaciones. Esto es una gran ayuda porque yo puedo de manera inmediata poder verificar el rango que estén dentro de lo recomendado, dentro de la norma, ¿no? Entonces yo obtengo un valor de 50 metros. Que, bueno, coincidentemente es igual a al valor de la carga, al valor de la carga disponible. A ver, acá tenemos que realizar una pequeña corrección. El valor que tenemos de acá, de toda la distancia, no es 380, es 420, ¿no? Entonces este valor lo voy a corregir, ¿no? Entonces el valor de todo el tramo de la tubería es de 420 metros, ¿no? Pérdida de carga unitaria y la pérdida de carga por tramo. Y quiero que también vean algo, este valor, la pérdida de carga por tramo, es coincidentemente igual a la carga disponible. O sea, prácticamente no estamos generando ninguna presión. Pero esto lo hice de manera adrede porque vamos a realizar las modificaciones o los podemos modificar ahora mismo, ¿no? Se puede hacer una pequeña corrección. Pero me gustaría de que lo hagamos más adelante, ¿no? Esa pequeña corrección. Porque coincidentemente nos arroja los mismos valores, ¿no? 50 y 50, ¿no? Entonces obviamente yo no puedo tener toda una pérdida por carga del 100% igual a la carga disponible, ¿no? Porque yo debo, al realizar la diferencia, yo debo tener una presión, ¿no? Prácticamente no tengo una presión, ¿sí? Prácticamente en este punto se me genera toda mi pérdida de carga. Lo vamos a realizar en unos minutos más adelante para poder realizar esa modificación. Me refiero a que, como estaba entre el límite de pulgada y media y 2 pulgadas, hemos optado por el menor, ¿no? De pulgada y media. Pero para realizar, digamos, esta pequeña corrección, podemos indicar de que trabajemos con una tubería, digamos, de 2 pulgadas. Me parece que sí podemos hacer esa modificación. Me parece que podemos hacerlo ahora, ¿no? Yo creo que sí. A ver, ¿qué sucedería si yo voy a trabajar con otro diámetro, ¿no? Un diámetro de 2 pulgadas? Nuevamente voy a hacer uso de mi nomograma. Entonces voy a indicar de que mi pérdida de carga unitaria versus el caudal de diseño, ¿no? El gasto de diseño, ¿no? El gasto de diseño es de 2.5 y mi pérdida de carga unitaria es de 119.50 metros por cada kilómetro o por cada 1000 metros. Entonces revisamos nuevamente. Tenemos un gasto de 2.5 aproximadamente acá. Y el valor de la pérdida de carga unitaria es de 119.5, ¿no? Podría ser que esté en este punto aproximadamente. Entonces ya tenemos estos rangos que está entre pulgada y media y 2 pulgadas, ¿no? Entonces, como ya hemos optado por pulgada y media
y he visto de que mi pérdida de carga por tramo es igual a mi carga disponible, no me va a generar presión. Entonces voy a aumentar el diámetro de la tubería, que es la recomendación que di en el video anterior, ¿no? Cuando hice mención a las presiones residuales positivas o las presiones residuales negativas. Entonces, si yo procedo con los cálculos, voy a obtener un valor de presión residual negativa, ¿no? Entonces, como ya expliqué cómo se procedía, entonces voy a realizar esta modificación. Yo no voy a trabajar con esta pulgada y media, voy a optar por una pulgada mucho mayor, ¿no? De 2 pulgadas, ¿no? Entonces voy a optar con este valor. Ahora vamos a realizar un reajuste con la pérdida de carga unitaria real. Pérdida de carga unitaria real, podríamos decirlo, ¿no? Entonces este valor también lo vamos a obtener con el abajo. Entonces tenemos 2.5 de caudal con una tubería de 2 pulgadas, ¿no? Entonces tenemos un caudal de 2.5 aproximadamente acá. Creo que vamos a hacer con otro color. De esta manera, y hemos indicado que vamos a trabajar con este valor, ¿no? De 2 pulgadas. Entonces, si pueden apreciar, se me reduce considerablemente, que es lo que estamos buscando, nuestra pérdida de carga unitaria real, ¿no? Y que aproximadamente el valor va a ser este de acá, ¿no? Vamos a intersectar una línea de manera horizontal, y el valor que intersecte este punto, la intersección de estas dos líneas, es el valor que yo voy a optar para mis cálculos. Entonces yo obtengo un valor de 35 aproximadamente, es el medio. Podríamos trabajar con un valor redondeado, ¿no? Un valor de 32. Entonces yo voy a considerar aproximadamente un valor de 32, ¿no? Mi pérdida de carga unitaria real. Entonces ya se me está corrigiendo, ¿no? Porque ya tengo un valor más razonable, ¿no? Una pérdida de carga de 13.44. Entonces mi pérdida de carga puede estar en este punto inclusive, ¿no? Entonces ya tengo un valor que es distinto a la carga disponible, porque obteniendo un valor de pérdida de carga por tramo igual a la carga disponible, yo deduzco, obtengo una presión negativa o prácticamente no tengo presión en este punto. Entonces, haciendo esa pequeña corrección, voy a continuar con los cálculos. Ahora lo que deseo yo es poder determinar con mayor precisión el valor del diámetro de tubería. Vamos a utilizar las ecuaciones de Hazen y Williams. Podríamos también incluir, ¿no?, las fórmulas de Fire-Whipley, pero hemos indicado, ¿no?, para tuberías menores a 2 pulgadas. Pero como estamos trabajando con una tubería igual a 2, entonces vamos a aplicar solamente la ecuación de Hazen y Williams, ¿no? Y algo que tenemos que tener en cuenta, hemos hablado en la clase anterior sobre los diámetros comerciales, y una recomendación es de que en caso que el resultado, que es muy poco probable, ¿no?, que el resultado no represente un diámetro comercial, o mejor dicho, directamente no nos dé un diámetro comercial, ¿no?, porque es un poco difícil de que coincida el valor.
al igual que el uso del nomograma, vamos a seleccionar el diámetro mayor, o mejor dicho, el inmediato superior. Vamos a guardar. Espero que no se cierre. Voy a volver a abrir el archivo. Vamos a, entonces, con los datos ya que hemos obtenido, vamos a reemplazar estos valores para poder obtener el diámetro, ¿no? Con la ecuación de Hansen y Willis. Vamos a copiar esta fórmula. Estas fórmulas nos van a ayudar a calcular. Entonces tenemos el valor del diámetro, aquí es igual. Vamos a aplicar la fórmula. Pero ¿qué tenemos como dato acá para reemplazar nuestra fórmula? En esta de acá. Tenemos como dato ya el caudal o el gasto, que es un valor de 2.5 litros por segundo. Y también tenemos nuestra pérdida de carga unitaria, que es de 0.13158, si no me equivoco. ¿No? No, ese valor es el que hemos optado, este de acá, ¿no? 0.1199. Entonces estos datos los vamos a colocar acá. Nuestro caudal de diseño o nuestro caudal máximo diario. Que también pedimos nuestra pérdida de carga unitaria. Entonces este valor ya es un valor conocido. Hemos indicado que es 2.5. Y nuestra pérdida de carga unitaria es este de acá. Este valor lo voy a colocar también con unidades. Metro por metro. ¿Listo? Vamos a trabajar hasta con 5 unidades. Entonces vamos a reemplazar el diámetro, es igual a una constante de 0.71 por el caudal. El caudal lo vamos a trabajar con esas unidades en litros por segundo, hemos explicado en la clase pasada. Y con estas unidades vamos a trabajar con el sistema internacional. Es una combinación entre el sistema internacional y el sistema inglés, ¿no? Elevado a 0.38. Este valor de elevado lo vamos a incluir en unos segundos. Voy a colocar paréntesis. Todo el numerador lo vamos a dividir sobre mi pérdida de carga unitaria, que es este valor, y que va a estar elevado a 0.21. A ver, voy a colocar el valor de potencia. Pero no, vamos a colocar el símbolo. Vamos a cerrar. Este símbolo de potencia lo vamos a incluir acá, que vamos a elevarlo por el exponente 0.21, y también nos faltaría elevar este caudal, ¿no?, por el exponente 0.38.
Entonces yo he obtenido este valor. Y este valor que he obtenido es en pulgadas, ¿no? Vamos a personalizar ese valor. Parece que no me... Vamos a redondear este valor, que es 1.57 pulgadas, ¿no? .57 pulgadas, 1.6. Vamos a redondearlo. Entonces, si yo abro mis catálogos, este valor, tabla de equivalencias, lo vamos a pegar acá. Entonces, el valor que hemos obtenido es de 1.57 pulgadas. Pero si yo tengo 1.57, tengo una pulgada y media, no tengo ese valor, lo que voy a obtener es el valor superior, ¿no? Que hace referencia a 2 pulgadas, ¿no? Eso vendría a ser un diámetro comercial. Y 2 pulgadas equivale a 63 milímetros. Y si yo voy a mis tablas o a mi catálogo, $63 milímetros es este valor de acá. Y bueno, ya tenemos acá inclusive la clase, ¿no? Lo que hemos obtenido es el valor del diámetro comercial, ¿no? O el diámetro nominal. Seguimos. Entonces, con el valor del diámetro comercial, ¿no? O diámetro exterior de tubería seleccionada de 2 pulgadas y el gasto de diseño de 2.5 litros por segundo. Este es un valor que nosotros ya hemos dejado en el enunciado como dato, un valor que teníamos. Se estimará la pérdida de carga unitaria mediante la ecuación de Hazen y Williams. Seguimos haciendo mención, ¿no?, a la ecuación de Hazen y Williams. En caso de que tuviera tuberías menores a 2 pulgadas, les comenté que podríamos multiplicar el valor del coeficiente de Hazen y Williams por podemos castigarlo, ¿no? Podemos multiplicar ese valor por 0.85 o 0.9, o en todo caso trabajar con la fórmula o con la ecuación de Fire
Whipple. Pero como tenemos una tubería de 2 pulgadas, vamos a emplear la ecuación ya de Hazen-Whipple, ¿no? la ecuación ya conocida. De igual manera, voy a trabajar con esta ecuación. Entonces voy a calcular, ¿no? Mi diámetro comercial, mi pérdida de carga unitaria, aquí vendría a ser igual a caudal, que es 2.5 litros por segundo, sobre este coeficiente 2.492, por el diámetro es de 2 pulgadas. Vamos a colocarle acá 2, pero como estamos trabajando con la fórmula, acá tenemos 2 pulgadas. Ojo, voy a hacer una pequeña corrección porque tiene que ser redondeado, ¿no? 2 pulgadas. Acá solamente estoy con la ayuda del Excel, prácticamente he hecho un redondeo, pero tengo que hacer un redondeo como valor. Y ese valor elevado a 2.63. Vamos a solicitar el símbolo de exponente para elevar este valor a 2.63, ¿no? Tal como está en la fórmula. Y toda esta expresión va a estar elevado a 1.85. Este valor lo voy a redondear. Entonces voy a indicar, ¿no? Redondear este número. Número de decimales 2, ¿no? Entonces ya tengo redondeado este valor. Yo creo que vean la diferencia, ¿no? Porque estábamos con 1.57 o 1.6 o algo así, y la diferencia es considerable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es el valor que ya estoy considerando para el diseño de 2 pulgadas, ¿no? El diámetro comercial o diámetro exterior. Este valor, esta pérdida de carga unitaria está ya con estas unidades. Finalmente, ¿no? Ya hemos obtenido este valor ya con las ecuaciones de Hazen-Whipple. Entonces, lo que voy a obtener ahora es la pérdida de carga por tramo. Ya prácticamente estoy haciendo ya las correcciones. Mi pérdida de carga por tramo, H sub S es igual a la longitud del tramo, que hemos indicado que era 420, por mi pérdida de carga unitaria.
Con la ayuda de los ábacos hemos obtenido una pérdida de carga por tramo de 13,344 y a realizando los ajustes, finalmente hemos obtenido un valor de 14,49 metros. Entonces ya con este valor nosotros vamos a poder calcular la presión dinámica, ¿no? Y señores, ¿cómo yo obtengo la presión dinámica? Vamos a hacer una breve explicación sobre las energías o sobre las energías de posición, presión y velocidad. Vamos a indicar una tubería de mayor espesor. Vamos a considerar en este punto mi tubería, mi línea de gradiente hidráulica y mi línea de energía. Acá tenemos mi línea. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que pueda alcanzar. Esta línea de acá es mi línea de energía. La siguiente línea es la línea de gradiente hidráulica. Y esta vendría a ser nuestra tubería. Tenemos nuestro punto. A ver, no se lee. Ahora sí. Nuestro punto inicial. Y nuestro punto final, ¿no? Entonces yo necesito saber qué valores son los que tengo acá, representados en esta gráfica. Yo tengo que esto va a ser mi nivel de referencia. De la misma manera, voy a graficar. Voy a hacer una representación gráfica. Entonces, en esta gráfica de energías, vamos a verificar acá, es una gráfica de energías de posición o posición de energías, presión, presiones y velocidades. Entonces yo tengo acá, en este punto, acá, mi pérdida de carga por tramo, H sub F.
en este punto de acá voy a tener mi carga de velocidad o altura de velocidad. Y esta carga de velocidad, yo creo que lo han debido ver también en el curso de mecánica de fluidos. Esta carga de velocidad velocidad cuadrado, ¿no? Es en el punto 2, punto inicial, punto final, en el punto final, que es de sub 2, sobre 2 veces mi gravedad. Vamos a ver, 2 veces G. Este valor que yo tengo acá, o este tramo de acá, el tramo de acá vendría a ser mi presión de carga. Vamos a pintar con otro color. Este tramo de acá vendría a ser mi presión de carga. Y este valor es mi presión sobre mi peso específico del fluido, ¿no? En este caso es del agua. Y bueno, este valor ya vendría a ser Z, ¿no? Mi J, el desnivel, con referencia a un nivel de referencia, ¿no? Z sub 2, ¿no? O que hace referencia al punto final. De igual manera, las energías que van a intervenir en este punto, en el punto inicial, vendría a ser acá mi Z sub 1, este tramo de acá vendría a ser igual a mi presión de carga, y esta energía de acá vendría a ser mi carga de velocidad o carga o altura de velocidad. Elevado al cuadrado. En la línea de conducción, la presión representa la cantidad de energía gravitacional contenida en el agua, ¿no? En un tramo de tubería que está operando, o voy a considerar que esté operando a tubo lleno, ¿no? Y podemos plantear a base de esto la ecuación de Bernoulli. Y con la ayuda de estas energías de posición, donde hace referencia a mis presiones y a las velocidades, o presiones, o cargas de velocidad o alturas de velocidad, y las presiones de carga, voy a representar o describir la ecuación de Bernoulli.
Z sub 1 más mi presión de carga de este valor de acá, la presión 1 o la presión de carga 1 más mi carga de velocidad elevado al cuadrado es igual a Z sub 2 a mi cota 2 más mi presión de carga, ¿no? El punto P sub 2 más mi carga de velocidad y obviamente más mi pérdida de carga. Esta ecuación la voy a simplificar. Entonces tenemos la altura de carga este valor de acá es la velocidad, solamente como ve es la velocidad media del punto considerado, ¿no? Está en metros por segundo. O en conclusión, este cociente vendría a ser la carga de velocidad. Estas cotas, Z1, Z2, es la cota del punto respecto a un nivel de referencia. Está en metros. Y ya sabemos nuestra pérdida de carga. Esta pérdida de carga es la pérdida que se genera o se produce en el tramo de un punto a otro punto, ¿no? Por eso indica el punto inicial y punto final, ¿no? De 1 a 2, esa es la pérdida de carga. Entonces asumimos que la velocidad es despreciable debido a que la carga de velocidad, considerando las velocidades máximas y velocidades mínimas, es de 46 y 18 centímetros. De 1.8 a 45.8 centímetros. Por eso indico que las velocidades o la carga de velocidad va a ser despreciable. Me refiero a estos, ¿no? Ahora, si quieren realizar el cálculo, se puede realizar, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las velocidades máximas y mínimas que hemos indicado? Las velocidades máximas y mínimas que hemos indicado es de 0.3, ¿no? Hasta 3 metros. Entonces lo que yo voy a hacer es estas velocidades las voy a reemplazar en este cociente, ¿no? Entonces voy a indicar más o menos si es necesario considerarlo. Y yo al reemplazar voy a obtener valores algo despreciables que por todo este tramo no sería necesario ya considerarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo reemplazo con este valor, con la velocidad mínima, por ejemplo, permitida, yo obtengo que, perdón, es 0. Acá hay que hacer una pequeña corrección.
0.6, ¿no? Entre 0.6 a 3 metros por segundo, ¿no? Entonces, si yo elevo 0.6 elevo al cuadrado, obtengo 3.61. Y si esto lo voy a dividir sobre 2 veces mi gravedad, obtengo 19.61. 19.62, ¿no? 2 veces g, y esta es la velocidad elevada al cuadrado. Obtengo valor de 0.18. Y si yo reemplazo este valor con esta misma ecuación, con ese cociente, perdón, obtendría un valor de 3 elevado al cuadrado, sería 9, sobre 2 veces la gravedad. (19.62) obtengo un valor de 0.458 metros, ¿no? Y en centímetros estamos hablando de 18 centímetros. Y este valor de 45.8 centímetros, ¿no? Que son valores despreciables. Por eso que no los vamos a considerar. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría mi ecuación? Vamos a ver acá. Si podemos borrar un poco esta parte de acá. ¿Cómo quedaría mi expresión entonces? De la siguiente manera. Voy a poner el color rojo. Mi carga de presión o altura 1 sobre mi peso específico del agua. Hemos indicado que ya esto es 0, ¿no? Este valor también se hace 0, más la cota z sub 1, y esto es igual a mi pérdida de carga, o lo hago de manera inversa, para hacerlo más ordenado, z sub 2 más mi presión de carga en el punto 2 y más mi pérdida de carga. De esto voy a poder seguir deduciendo algo. Voy a deducir lo siguiente. Mi presión en este punto, en el punto 1, voy a partir con una, como es una cámara de rompepresión, perdón, es una captación, ¿no? El punto 1 voy a hacer la idea que es una captación, entonces voy a, en esta estructura la presión es igual a la presión atmosférica. Por lo que la carga de presión se asume como 0. Entonces este valor va a ser igual a 0. Si no solamente una captación, ¿no? Si puede ser una cámara de rompepresión que va de la cámara de rompepresión, de la captación a la cámara de rompepresión, de la cámara de rompepresión al reservorio, igualmente, ¿no? Si voy a considerar acá en la cámara de rompepresión como un punto inicial, voy a considerar en esta estructura la presión igual a la presión atmosférica, ¿no? Entonces quiere decir que voy a asumir un valor de presión igual a 0. Entonces yo voy a obtener finalmente mi expresión, ¿no? De mi
carga de presión o altura, ¿no? Entonces la presión es igual a, en el punto sub 2, ¿no? Es igual, mejor dicho, la presión de carga es igual a Z sub 1, que vendría a ser la cota de la captación, menos la cota del reservorio, si es así como considero, ¿no? Captación y reservorio, y menos mi pérdida de carga. Señores, les presento a la presión, ¿no? De esa manera nosotros determinamos las presiones de carga. Y estas presiones de carga, ¿cómo las voy a representar o los voy a graficar o los voy a entender? Mediante una gráfica de equilibrio de presiones dinámicas, ¿no? Entonces voy a dibujarlo, voy a borrar acá esta parte, voy a poder graficarlo y poder entender, ¿no? Cómo yo represento gráficamente mis presiones. Yo tengo mi captación, tengo mi reservorio, mi nivel de carga estática, el terreno propiamente, voy a hacer una corrección respecto al reservorio, ¿no? Acá tenemos el reservorio. Entonces tenemos acá un punto inicial, tengo presión atmosférica, entonces no tengo mi presión. Resulta que en un tramo de tubería voy a tener también una presión. Puede ser en este punto, voy a tener una presión de carga. En este otro punto, posiblemente, no posiblemente, sino que tengo una presión de carga. En este otro punto también voy a tener otra presión de carga. Y finalmente en el reservorio voy a tener una presión de carga. Y esto lo voy a representar gráficamente de esta manera, ¿no? Desde el reservorio hasta mi captación. Mis presiones de carga, por ejemplo, a ver, voy a corregir esto, hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto, ¿no? Hasta la línea de gradiente hidráulico. Estas presiones de carga, como les he indicado, como yo lo represento, es mi punto, mi presión de carga, de esta manera, ¿no? Igualmente acá, igualmente acá, igualmente acá. Y obviamente en este punto nosotros tenemos una pérdida de carga. Distancia y mi elevación, ¿no? De esta manera entonces yo interpreto mis presiones de carga de esta manera. Entonces continuando con los cálculos y utilizando los datos
que hemos estado obteniendo, voy a ver, con la presión, con esta presión de carga voy a poder obtener mis presiones, ¿no? Mis presiones finales de tramo. Esta gráfica la voy a copiar. Espero copiar, a ver si se puede copiar de esta manera. Entonces yo deseo calcular esta presión, la presión final del tramo. Entonces yo voy a obtener la cota piezométrica del reservorio. Vamos a obtener la representación de la presión final, ¿no? También la pérdida de carga por tramo y la línea de gradiente hidráulico. Esta presión, a ver, yo necesito calcular la cota piezométrica del reservorio. Y la cota piezométrica del reservorio es igual a la cota de mi captación menos mi pérdida de carga. La pérdida de carga es la que tengo acá. Entonces ya hemos obtenido nuestra cota piezométrica del reservorio. Y para obtener mi presión, este valor lo voy a colocar con unidades de metros sobre el nivel del mar. Vamos a colocar. Ya, este es el valor de la cota piezométrica del reservorio. Entonces lo que necesito es el cálculo final del tramo, de la presión final del tramo, ¿no? Esta presión. Este valor ya hemos obtenido. Este valor es este de acá, 1449. Voy a colocarle las mismas propiedades. Y la presión, que es lo que nos importa, es igual a la cota piezométrica del reservorio menos la cota del reservorio. Entonces, de esta manera he obtenido la presión del reservorio, que es de 35.51 metros. Entonces, con esto quiero indicar lo siguiente, que tengo también una presión permisible, o sea, que está dentro de los rangos también. Si voy a considerar una línea de conducción económica, para poder considerar una tubería de clase 5, ¿no? Porque ya hemos indicado, nosotros vamos a diseñar una red o una línea que me soporte presiones hasta 45 metros de columna de agua. O sea, quiere decir que a los 50 metros de columna de agua le voy a restar los 5 metros de columna de agua. Entonces es un valor que está por debajo, ¿no?
si voy a trabajar con una clase de tubería clase 5, entonces ya tenemos los valores, ¿no? Los cálculos. Tengo mi pérdida de carga, tengo la presión en ese punto del reservorio, por ende voy a trabajar con una tubería de 2 pulgadas, como pueden ver acá. Tengo mi caudal de diseño que es 1.5 litros por segundo. Puedo también determinar las velocidades, mi velocidad. También puedo determinar la velocidad. También ya he determinado mi presión y he determinado mi pérdida de carga. Para el cálculo de mis velocidades y para obtener, digamos, una mejor, un mejor panorama, yo creo que ya podemos trabajar un proyecto con estas indicaciones y con esta tabla, ¿no? Un proyecto con una red de tramo mucho mayor y donde tengamos de repente considerando cámaras rompepresión, que es lo que yo tengo acá en esta hoja de cálculo, ¿no? Es un tramo mucho mayor, entonces vamos a utilizar una tabla y para utilizar esta tabla vamos a tener que utilizar también el mismo criterio y las mismas consideraciones que este ejemplo que hemos realizado. Entonces, yo creo que con esto podemos realizar un cálculo ya más exhaustivo. Creo que sí podríamos indicar algo para poder realizar el ejemplo y el método que vamos a el método que nosotros vamos a aplicar, que es el método de combinación de tuberías. Para el método de combinación de tuberías, que es lo que decíamos, para este ejemplo, por ejemplo, yo poder en este tramo puede trabajar, digamos, con 2 tuberías, por ejemplo, o con un tipo de tubería, igualmente en este tramo y en este otro tramo, ¿no? De tal manera que yo lo haga el proyecto más rentable y más económico. Entonces yo quiero considerar lo siguiente, voy a considerar para el ejemplo siguiente que viene y para el llenado de esta tabla, para poder realizar mis cálculos hidráulicos, voy a poder determinar dichos resultados o realizar dicho diseño con el método de combinación de tuberías. Con este método yo voy a trabajar para poder optimizar mi diseño. Entonces, ¿de qué trata esta combinación de tuberías? Nosotros cuando vayamos a realizar un diseño, entonces, nosotros cuando se diseña una sección de tubería, puede no haber un diámetro único de tubería disponible que dé el factor de pérdida de carga por fricción que uno desee. En este caso se usará una combinación de tubería de diámetros de tuberías, ¿no? Una combinación de diámetros de tubería. El método para diseñar la línea de conducción mediante la combinación de tuberías tiene las ventajas de cuáles. Vamos a colocar acá cuáles son las ventajas. Manipular las pérdidas de carga a mi capricho o a mi antojo. Vamos a poder conseguir presiones dentro de los rangos admisibles.
vamos a poder disminuir considerablemente los costos del proyecto en cuestión de optimización de costos, ¿no? Al emplearse tuberías de menor diámetro y en algunos casos evita un mayor número de cámaras rompepresión. Eso también es la ventaja. La longitud de cada tubería debe ser suficiente como para que la suma de las pérdidas de carga de cada una sea igual a la pérdida de carga total deseada, como lo que voy a indicar en la gráfica siguiente. Tengo mi captación, tengo mi perfil de terreno o de la tubería, de esta manera. Entonces yo decido optimizar mis costos. ¿De qué manera? No olviden siempre la línea, la cota de carga estática. Entonces, en este tramo, ¿no? Por ejemplo, o puede ser captación, cámara o rompepresión, por ejemplo, en este punto de inflexión, yo puedo determinar, digamos, que hasta este tramo yo pueda considerar un tipo de diámetro, ¿no? Y que en este otro tramo también considere otro diámetro también de tubería. Entonces yo tengo acá un tramo de tubería hasta este punto un tramo de tubería y en este otro punto tengo otro tramo de tubería con otro diámetro. Este tramo yo voy a considerar un tramo de longitud de mayor diámetro, ¿no? Entonces acá voy a tener un mayor diámetro. Voy a considerar un mayor diámetro. Y en este otro tramo voy a considerar, ¿no?, una longitud de tubería con menor diámetro. Puede ser pulgada y media y pulgada, 2 pulgadas, pulgada y media. Entonces este valor yo lo voy a considerar como un valor, como una variable de x. Y si todo este valor es una longitud de tubería L, vamos a considerar, si voy a considerar todo este tramo de tubería como una tubería de longitud L, entonces este tramo va a ser L menos X. Estoy considerando al menor diámetro todo ese tramo una variable X. Entonces, ¿qué consigo con ello? Consigo de que en este punto se me genere una presión. Hasta este punto una presión. Y sobre ese punto una pérdida de carga, ¿no? Con respecto a mi línea de carga estática. Y tenemos mi línea de gradiente hidráulico. Acá también se me genera una presión residual, que es la que yo voy a desear, una presión residual que yo voy a calcular, que va a ser positiva. Mi línea de gradiente hidráulico. Mi pérdida de carga en este punto, que va a ser hasta acá, con respecto a este nivel.
Y este punto de acá va a ser la misma pérdida de carga que he obtenido acá, ¿no? Que al final yo obtengo una pérdida de carga final, ¿no? HF1, HF2. Y tengo mis líneas de gradiente hidráulico. Entonces ya tengo el perfil de la combinación de mis tuberías, ¿no? La pérdida de carga total deseada es la suma de las pérdidas de carga en los dos tramos. Pero para obtener estos valores, ¿no? Estos valores de acá, voy a indicar de que H, mi pérdida de carga en este tramo, es igual a, vamos a hacer la fórmula un poco más, esta pérdida de carga deseada va a ser igual a mi pérdida de carga unitaria por X, por la longitud del tramo de diámetro menor, y vamos a sumar la pérdida de carga unitaria en el tramo 1 por mi longitud. Esa longitud de tubería es la longitud del diámetro mayor, ¿no? La longitud de tramo de diámetro mayor, perdón. Entonces, de esta manera yo obtengo mi pérdida de carga total. Estos valores de acá, esto no es lo mismo de acá, por favor. Esto vendría a ser la pérdida de carga unitaria. Esto vendría a ser la pérdida de carga, nada más, pérdida de carga. Nosotros, para poder obtener el valor de la longitud de tramo de menor diámetro, podemos despejar X. Y si despejamos X, vamos a obtener el siguiente valor. X es igual a la pérdida de carga deseada menos mi pérdida de carga unitaria 1 por la longitud total, ¿no?, de tramo, que va a ser L, sobre mi pérdida de carga unitaria 2 menos mi pérdida de carga unitaria sub 1. Estas son las únicas consideraciones y lo demás es aplicar la ecuación de Hassen-Williams. Esto lo vamos a poner en práctica con el ejercicio que les comenté hace unos minutos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar un ejemplo, ¿no?, con la finalidad de mostrar paso a paso el procedimiento y diseño de la línea de conducción. Mediante ese método, ya trabajando con varios tramos, considerando cámaras romper presión igualmente. Y obviamente voy a realizar el diseño de la cámara romper presión al final. Eso es en cuanto a esa parte. Agradezco su atención y espero que haya podido quedar claro. Esto lo podemos emplear para un tramo pequeño, para el cálculo de mi presión y mi pérdida de carga, ¿no? Pero generalmente a veces nosotros captamos de zonas un poco inhóspitas, un poco intransitable, ¿no? Entonces, y de tramos largos y de topografía bastante variable. Entonces vamos a tener que aplicar un método económico, que es el de combinación de tuberías,
o en todo caso, en su defecto, si tuvieran un tramo pequeño, podrían trabajar con este ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a esa parte, agradezco su atención y estaré siempre agradecido me puedan enviar cualquier consulta o comentario para poder absolverlo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Me despido, ingeniero Daniel Mario González Arce.